Saludos a los amigos radioescuchas. Nos encontramos en la cuarta parte de la serie especial Acoso cibernético, riesgos y consecuencias. En esta ocasión, la investigadora del tema del cyberbullying y psicóloga Maribel Rivera Coto nos habla acerca de las recomendaciones para padres de jóvenes o niños que puedan estar siendo víctimas en este momento o que sospechen que puedan estar siendo víctimas de cyberbullying. Sobre eso escuchemos la explicación que nos dio y los detalles que nos da la psicóloga Maribel Rivera Coto. Si usted tiene conocimiento de que su hija, su hijo está siendo acosado de forma cibernética, lo primero que tiene que hacer es ignorar lo que está ocurriendo. Esa acción es la más efectiva y muchas veces la más difícil de llevar. Ignorar. Ok, explícame, ignorar. Ignorar porque el acosador muchas veces se estimula más con la reacción de la víctima. Eso le causa mayor placer porque, estoy teniendo un efecto grande, estoy teniendo el efecto que yo quiero en la víctima. Cuando tú le dices a tu hijo no reacciones, que es la mejor reacción, no reaccionar, entonces no causa ese efecto en el acosador, así que neutraliza por un momento la situación. Y el acosador no tiene ese efecto de que, mira, está reaccionando, se está agitando. No tiene respuesta. Así que esa en primer lugar hay que recomendarle a los padres que ignoren. En segundo lugar, reportar. Hay que reportar ese ataque cibernético al administrador, moderador. Por ejemplo, para decirte en Facebook, porque es una de las redes sociales que es más conocida y popular hoy día, especialmente en Puerto Rico, existe un mecanismo que los padres en el área, ¿verdad? En la parte derecha arriba, en las configuraciones, cuando tú entras de ayuda a los padres, hay una parte que habla de bullying, en español acoso, y ahí tú puedes entrar y reportar. Sabes que ya hay unos mecanismos que la misma red ofrece. También con el teléfono celular, usted puede reportar ese ataque, esos textos que usted recibe, que su hijo recibe. Si recibió un correo electrónico, el email, usted puede guardar esa comunicación, no la borre para nada, porque eso puede servir posteriormente si hay una investigación. Usted la puede imprimir, usted la puede guardar en su computadora, usted puede guardar los mensajes de texto también. No los borre. Déjelo ahí porque eso puede ser útil en su momento. Y pues tienes que decirle a tu hijo o a tu hija que le diga a un adulto de confianza. Y ya para decir de antemano, papá, mamá, tú tienes que haber fomentado esa confianza con tu hijo, esa comunicación. Tan pronto tú le entregas a tu hijo un artefacto electrónico, sea celular, sea una laptop, sea una tableta, etcétera, tú tienes que sentarte a hablar y hablar. Que sepan las reglas, porque no podemos prohibir. La tecnología llegó para quedarse. No podemos prohibirla, pero sí podemos establecer unas reglas claras de uso para que exista esa comunicación y fomentar la confianza. Involucrarte con tu hijo en la tecnología. No podemos poner de excusa, yo no soy muy diestro en eso, no sé. No, pues usted va a aprender también. Como padre usted tiene que aprender. Dígale a su hijo que le enseñe. Es una manera bonita de cómo relacionarse, afianzar esa relación. Envíense en textos ustedes también. Bloquee. Esa es otra de las formas que usted puede hacer para manejar una situación de cyberbullying. Bloquear cualquier agresor o contacto que le esté molestando, que lo esté hostigando. De hecho, la misma tecnología provee para eso. Claro que sí. Así que eso es una manera muy útil en la cual usted puede recurrir. Todos esos programas, los proveedores de internet, etcétera, correos electrónicos, los celulares también proveen maneras de cómo usted puede bloquear esta persona. Así que es
es muy útil el bloqueo y da resultado, y reportar, ¿verdad? Denunciar, reportar el acoso cibernético en la escuela. ¿Por qué? Porque muchos de esos ataques son acompañados por el bullying tradicional, como habíamos hablado anteriormente. Y déjame decirte, a veces las escuelas, o en la gran mayoría de los casos, no quieren asumir o no saben qué hacer, porque como el cyberbullying ocurre fuera de los previos escolares, no saben cómo agarrar esa situación. Pero déjame decirle algo a los directores de escuelas públicas y privadas. Si esto ocurre con estudiantes en tu escuela, en tu colegio, te compete y tienes que tomar medidas, porque muchas veces el acosador también está dentro de esa escuela. Y no se libran de la responsabilidad. No se libran de la responsabilidad porque se involucran a estudiantes del colegio o de la escuela pública, tienen que tomar medidas. Así que me parece que eso es muy importante señalarlo, porque la escuela muchas veces no sabe, no, pero eso no ocurrió aquí, no podemos hacer nada. Sí lo puedes hacer porque está pasando con un estudiante de tu colegio o de tu escuela. Bueno, por último, vamos entonces a hablar de la prevención del cyberbullying, Maribel. Sí. ¿Qué recomendaciones da acerca de este tema? Sí, importante, como dije anteriormente, en primer lugar, hablar con nuestros hijos. Tan pronto usted le pone en las manos una computadora, un celular, tableta, etcétera, cómo se va a comportar en línea, como ese código de conducta. Es muy importante establecerlo. Crear una comunicación abierta con sus hijos, brindar apertura, pasar tiempo en línea y aprender lo que usted puede hacer en Internet. Y haga que su hijo, como dije anteriormente, le indique cómo usar la red, por ejemplo, el Facebook o el Twitter, por mencionarte, porque son los más comunes, ¿verdad? Esas redes sociales. Cómo usar, compartir lo que hace en línea. Usted como padre, madre, sería bueno que también tenga su página en esas redes sociales y dígale a su hijo, mira, quiero que me agregues como amigo, quiero estar ahí en tu red. Unirse a los cuartos de chat o a las salas de chat que tu hijo visita, establecer mensajes, enviar mensajes y recibir mensajes de texto con tu hijo, establecer las reglas claras. Esto siempre lo recalco mucho porque en ocasiones los hijos lo pueden ver como de mala manera y no, se hace porque queremos su bienestar. Así que ese diálogo hay que promoverlo para que su hijo sienta esa comunicación con usted y esa confianza. Si ustedes, los padres, mamá, papá, el hijo, trabajan para desarrollar, ¿verdad?, esas reglas en la casa, yo creo que su hijo se va a sentir más interesado porque también él puede poner las reglas. El hijo puede decir, pues mira, yo voy a estar en Internet hasta tal hora. Y que cumpla con esas reglas, hacerlo partícipe, porque él puede ir creando esa responsabilidad. Así que las reglas hay que usarlas en la casa porque eso puede mantener a tu hija, a tu hijo seguro, confiado, un balance. Proporciona un balance, fomentar la paz, ese balance que debe haber en todos los hogares. O sea, que no se ponen las reglas para castigo, para fastidiarlo, es para ayudarlo. Maribel, sobre la práctica de que los padres o encargados pongan que sus hijos o su hija, a los que están en crianza, ¿no?, los pongan para que sean los tutores de ellos en la nueva tecnología. Ok, quiero saber sobre esto, explícame. Y que sean ellos los que hagan esa explicación. ¿Qué te parece esa estrategia? Eso es muy bueno porque ofrece la oportunidad de afianzar esa relación de comunicación, de aprender. Los hijos le pueden decir, mira, esto tú lo puedes hacer. E incluso el papá puede ir más allá y quizás alguien que sepa también para tener otro marco de referencia además del hijo. Pero en primer lugar, si se hace esa dinámica, es muy positiva porque esa confianza se va desarrollando. El hijo se siente, oye, a mi papá le importan mis cosas. Exacto. Me siento aceptado por mi papá se preocupa, mi mamá se preocupa por mí, o se interesa. Que yo tengo más conocimiento que él en eso. Sí, se siente interesado y me ve como un experto. Exacto. En la tecnología. Y eso puede aumentar la autoestima
en el muchacho, en la muchacha, y es una magnífica oportunidad, mamá, papá que me escuchas, de fomentar esa relación bonita con tu hija, con tu hijo. Y también esto de las reglas, quisiera que me clarificara. Sí. Reglas como pues un santuario de que hay que seguirlas y si no las sigues, pues eso va a tener sus consecuencias. O sea, vamos a ir sobre esto porque casi siempre las reglas vienen acompañadas de un discurso duro, donde pues en esencia pues está el temor de no cumplirlas. ¿Qué recomiendas respecto a las reglas que se ponen? Sí, eso que traes es bien importante porque muchas veces cuando la víctima sufre de este acoso, calla por temor a que le retiren la computadora y el celular, y eso para él y ella es bien importante porque es una manera de cómo relacionarse y también hacer sus tareas, etcétera, y de diversión y de distracción. Así que me parece que eso es bueno que se puntualice y que no vayamos con un discurso rígido, sino de apertura y acercamiento. Y estableciendo desde el principio, mira, esto lo hacemos porque queremos tu seguridad, nos importas mucho, no ese discurso como tú decías, que va pesado, ¿verdad? Porque entonces eso, en vez de acercar a tu hijo o a tu hija hacia ti, lo va a alejar. Y siguiendo con la línea que nos describe la psicóloga Maribel Rivera Coto, el profesor Emilio Nieves nos habla también sobre la actitud de los padres que de primera intención defienden la adquisición de equipo electrónico y que pudieran indirectamente, y obviamente sin quererlo, ir contra la seguridad de sus propios hijos. Bueno, pues sobre este tema de la actitud de los padres seguimos discutiéndola, pero ahora con el profesor Emilio Nieves. Bueno, es totalmente cómplice y lo peor de todo es que desautoriza a la escuela en términos de las reglas y normas que tiene establecidas, que tienen un fin de fortalecer el proceso educativo del estudiante. No se trata de entrar en la intimidad del estudiante, no se trata de que no utilice la tecnología. Obviamente tenemos que fomentar que utilice la tecnología y que haga un buen uso. Sí. Y no debemos dejar de mencionar que hay un gran número de estudiantes, porque podríamos decir la mayoría de estudiantes, hacen buen uso de la tecnología, pero están expuestos a un instrumento como lo es el celular, el internet, las redes sociales, en el cual si no tienen los criterios adecuados, muchos de ellos pueden ser víctimas o ser las personas que cometen el bullying, por así decirlo, que actúan ofendiendo a otros, difamando a otros estudiantes, y se convierte, porque a veces esto no es el cyberbullying, es como el bullying físico, verbal, psicológico y social. O sea, a veces no lo hace una persona, a veces un corillo, a veces un grupo de personas, a veces son 2 personas, a veces son 3, a veces son 5, que comienzan a cometer ese cyberbullying, esa difamación, ese chisme, ese comentario despectivo de las personas que genera los efectos que ya hemos mencionado. El error más común, profesor, de los padres o encargados cuando son llamados a atender algún problema asociado a cyberbullying, ¿cuál es, a juicio suyo, uno de los errores más comunes? Bueno, la falta de supervisión, pero también es adquirir un equipo que el padre no lo conoce. Ustedes saben que la tecnología... Pero para complacer exacto, a la persona se lo compra. Si cumpliste años, lograste tal meta, pues te voy a regalar una tablet, te voy a regalar un celular con todo incluido, te voy a regalar una computadora, pero no entienden. O sea, los padres tenemos que apropiarnos también de la tecnología. No ser expertos, porque no se trata de ser expertos. Se trata de que nos apropiemos y los alcances que tiene el uso de esta tecnología. Los padres no saben la música. ¿Qué tipo de música bajan los estudiantes del internet? Que llega a su celular, que llega a su computadora. Pues no es solo música, imágenes también. O sea, los estudiantes, los padres no saben cuántos estudiantes están entrando en páginas de contenido pornográfico y la están observando y la están llevando a su celular. Incluso hemos identificado estudiantes en las escuelas que en su celular están reunidos en el patio de la escuela con un grupo de estudiantes viendo imágenes pornográficas, vídeos pornográficos. Entonces, padre y madre tienen que saber que ese instrumento que le están regalando
tiene esos alcances y puede desviarse hacia esos usos. Por eso, el proceso de supervisión del padre es fundamental y no te creas que a medida que va creciendo te desconectes de ese proceso de supervisión. Tienes que supervisar porque estamos hablando de una tecnología que trae nuevas experiencias para los estudiantes y tú tienes que entrar en ese proceso para entenderlo y poder ayudarlo en el proceso de que pueda enfrentar cualquier situación. Primero, que no sea víctima del cyberbullying y segundo, que no se convierta en un bullying. Profesor, ¿ha oído hablar usted acerca del sexting? El sexting como parte de este asunto. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las prácticas más comunes del sexting? Que sea importante que padres o encargados conozcan de lo que está sucediendo en torno a eso. Específicamente, cuando hablamos de sexting, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el contenido sexual, básicamente. Porque esto tiene imágenes, son imágenes de las personas que se hacen públicas a través de las redes sociales. Y los padres tienen que saber, y los maestros también tenemos que saber, que eso se da muchas veces entre personas que son conocidas, se da entre estudiantes. Y entre estudiantes a veces se da en personas que no tienen ninguna relación que no sea más allá de la amistad. Y que incluso a veces se da entre personas que se conocen en un party y comienzan un intercambio de imágenes, tanto de él como de ella. Y las hacen públicas, porque son imágenes que hacen públicas. A veces lo hacen a nivel personal, lo hacen a nivel de yo solito, en mi cuarto, pero a veces lo hacen en pareja, a veces lo hacen en grupo. Y el otro elemento que se ha estado dando y se ha estado sumando son las imágenes estas que se han publicado a través de los medios que tienen que ver con el perreo. Cuando se generó una discusión pública, muchos maestros vimos esa discusión pública y nosotros realmente dijimos, ¿qué pasa? El país está descubriendo esto ahora. Hace años que esto está ocurriendo. El elemento del perreo, del roce de los genitales entre los estudiantes, entre los jóvenes, incluso entre adultos se da esta experiencia. Pero que se esté dando en la propia escuela, ¿por qué? Porque los propios celulares o los iPods, pues tienen la música. Y se reúnen en grupitos para desarrollar esa experiencia del perreo, en el cual no se da entre personas que son pareja o que son novios y novias, no se da entre compañeros de clase y lo toman como una diversión, pero degenera en unas imágenes que se recogen y que después se utilizan para proyectar, como ha pasado con estudiantes que pensaban que eso no lo iba a ver nadie y cuando comenzó a verlo todo el mundo y llegó hasta los padres, pues entonces generó un problema de relaciones sociales con sus otros compañeros, generó un problema de depresión en esos estudiantes. ¿Por qué? Porque se proyecta la imagen de la chica fácil, se proyecta la imagen de prostitución, porque eso es lo que los comentarios que se le añaden a todo esto es de que es una experiencia de prostitución y se daña totalmente la imagen de esa estudiante o de ese estudiante. Incluso a esto se relaciona también los estudiantes que tienen otra orientación sexual y que son motivo de burla por otros compañeros y que se utiliza también para denigrar a ese estudiante o a esa estudiante por su orientación sexual. Así que son manifestaciones diversas las que se están dando, que si no tomamos acción ahora, la gravedad y el porciento de estudiantes que está en esto va a seguir creciendo. Acaban de escuchar al profesor Emilio Nieves. Muy interesante la descripción que da sobre cómo se da esto en el ambiente escolar, que definitivamente también y muy preocupante aún en el caso de las escuelas privadas, cuánto de esto se puede estar dando y el mismo silencio por ser una empresa privada, pues no permite que se pueda atender esto con la celeridad que así amerita. De esta forma concluimos hoy la cuarta parte de esta serie especial, Acoso cibernético, riesgos y consecuencias. Mañana estaremos examinando los aspectos de recursos legales posibles para atender una situación de esta índole en la última parte de esta serie especial.